Hay en la cultura popular hoy un síndrome que así se llama, el síndrome de Galión. Tiene que ver con la indiferencia, con el deseo de decir no me meto en nada. En los círculos populares le llamamos un Miranda, alguien que nada más está ahí para ver. A Galión se le llamó en la cultura moderna, se le usó para llamar a un síndrome, el síndrome de Galión. Aparentemente no era un hombre malo. La historia nos dice mucho acerca de él. Había nacido en España. Su apellido era Novatus, de donde sacamos la palabra novato, alguien nuevo, alguien que viene comenzando. Y luego fue adoptado en una familia cuyo apellido era Galión. Y de ahí sacaron ese nombre. Por eso se le llama Galión, el procónsul. Ciudadano romano nacido en España, conocido como alguien que era magnánimo y un buen procónsul, de acuerdo a los historiadores. Pero en la Biblia él es un desastre. Delante de él se está viendo a Pablo, el principal escritor del Nuevo Testamento, bajo la unción del Espíritu Santo. A la puerta de Galión ha venido a tocar el Rey de Reyes y Señor de Señores, representado en alguien que está escribiendo la Biblia. Pablo está enfrente de él. Galión no lo sabe, pero él no está encargado de esta escena. Hay uno que está encima, al que se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está encargado. Galión no sabe que está en esta escena de película real, el tribunal del Señor viéndolo hacia abajo. Pablo se presenta y los acusadores de Pablo, los representantes satánicos y el movimiento espiritual. Obviamente algo poderoso está pasando ese día. Dios en su misericordia dando un reto. El reto va a ser profundo para Galión, no lo sabe. Su historia es tremenda. Es el hermano mayor de Séneca, que es uno de los grandes filósofos que ha existido sobre la tierra. Su hermano que creció con él, su hermano menor, es un filósofo que hasta hoy las universidades lo mencionan de una manera reverente, Séneca. En el mismo hogar, su papá fue un hombre de importancia, una familia. Los Galión eran un nombre reconocido. Que donde mencionara su nombre, aunque te cayeran bien o mal, todo el mundo los conocía. Esos fueron los familiares adoptivos de Galión. Pero ahora hay algo más importante que está pasando en su vida. Ahora ha venido a tocar el Rey de Reyes. Y aquí está Pablo. Y cuando Pablo le traen a él a eso, y Pablo comienza a ser acusado. Y cuando Pablo comienza a hablar, le dice: detente. Esas son cosas de palabras y de nombres y de Jesús y de esto y de aquello. Yo soy un procónsul romano, ustedes tienen que ver con sus propios rollos. Esa fue su actitud. Y cierra la puerta por indiferencia y le pone nombre a un síndrome, el síndrome de los indiferentes. El fuego puede estar quemando el vecindario, a él no le importa. Los meteoritos van a caer sobre la tierra, a él no le importa. Él quiere lidiar con la vida, con el síndrome de Galión. No me quiero meter en nada. Es más, la Biblia dice que se enojaron tanto que comenzaron a querer protestar y los corrió de su presencia del tribunal. Y fuera del tribunal, los enemigos del evangelio agarraron a Pablo y comenzaron a querer matarlo a golpes y palazos y lo que fuera.
Y era la responsabilidad de Galión de meterse. Y Galión, dice, era indiferente. Y de nuevo hace esa honra a su nombre. La palabra Galión significa el que vive de la leche, el lechero. No el que vende leche, pero que siempre vive tomando leche. Ese es el significado griego. Pero esta gente que eran romanos tenían otro significado. La palabra galeón es de donde nosotros sacamos la palabra gallo. Y en todo lo que les estoy diciendo está puesta la experiencia de lo que Dios quiere enseñarnos con este personaje. La gente que vive de la leche nada más y nunca crece a comidas sólidas, se vuelven indiferentes a las cosas poderosas, buenas o malas que están pasando enfrente de ellos. Ellos dicen, si no lo veo, no está pasando. Si lo ignoro, no importa. Me meto en una cantina y que se vaya todo al infierno. Me meto en alguna iglesia e ignoro a los que se están muriendo fuera de la iglesia sin Cristo. Si no pienso en África, no voy a pensar en los problemas que ellos tienen allá. Si la pandemia pasa de aquel lado, pues a mí no me está pasando. Él vive de acuerdo al síndrome de gallo, de galeón. Y lo que tienen que entender, lo que tenemos que entender ahí, es que tú puedes ser indiferente aquí en la tierra, pero la respuesta allá en el cielo, cuando el tribunal esté y él esté enfrentando a Dios, le va a decir, Galeón, yo te fui a visitar y te toqué a la puerta. Hay gente que solo va a leer acerca de ese evento. Tú lo viviste y tu ignorancia y tu deseo de no meterte en nada te hizo terminar en el infierno. El síndrome de Galeón. Porque su nombre y su apellido es novato. De nuevo, es la historia de aquellos que son neófitos y que rehúsan. No es malo ser novato. Todos tenemos que comenzar en algún lugar, pero alguien tiene que crecer. Y no puede ser que 5 años después de que estás en la iglesia, todavía eres un novato y alguien que necesita lechita. Vamos a la iglesia, hermano. Vamos a la iglesia. Y tú estás diciendo, santo Dios, ya deberíamos de haber pasado esas cosas. Y una de las cosas que te mantiene ignorante y te mantiene novato, te mantiene nada más tomando leche, es que te haces indiferente al mover del Señor. Puede haber un milagro enfrente de ti y tú estás en otras cosas. Puede haber un mover de Dios poderoso en tu familia y tú estabas aburrido. El síndrome de Galeón. Hay iglesias que dicen, me encierro en este pueblo y aunque hay otras cosas pasando aquí en mi iglesita y que mueva lo que mueva y pase lo que pase, yo en mi iglesita, aquí nada más, aquí. Ese es el síndrome de Galeón en una iglesia, porque aunque quieras o no quieras, somos parte del cuerpo de Cristo y lo que está pasando con la iglesia perseguida en Irak tiene que afectarnos en este lugar. Y la caída de la gente en Nueva York en contra del evangelio también tiene que afectarnos aquí donde estamos. No te metas en el síndrome de Galeón pensando que si lo ignoro no me va a tocar. Galeón tuvo que responder por ser el líder y el póster de aquellos que viven indiferentemente. Los Miranda, no los que así se apellidan, los que solo ven. Ese nombre es tan reconocido en los círculos filosóficos. Vean las cosas que escribió Séneca. Vean la importancia de la familia de los procónsules de ese tiempo y sepan dónde estaba Galeón. Tenía la oportunidad de tener un efecto poderosísimo en el evangelio. En vez de eso, lo único que tenemos es el niño póster de aquellos que son indiferentes. Que Dios nos dé la capacidad de meternos en lo que está pasando, no de ser metiches en la vida de la gente, eso está en contra de la Biblia, pero hablando de lo que el movimiento, ¿qué está haciendo Dios en tu país?
en Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando en México con los problemas con los carteles y las drogas? ¿Dónde estamos en los lugares en los Estados Unidos cuando la frialdad está destruyendo a toda la iglesia? ¿Cuáles son las falsas doctrinas que están atacando a nuestros pueblos y que nos están arrastrando para otro lugar? ¿Dónde están las filosofías humanas que están queriendo destruir? No te metas en tu trabajo nada más, que te levantas, te vas a trabajar, vienes, ves una película de Netflix, te duermes y lo haces todos los días. Esa es la vida del galeón, del que está queriendo ignorar lo que está pasando. Y al final de días vas a tener que responderle al Señor, no por el síndrome de Galeón, pero las oportunidades de servir al Señor que están delante de ti, que las ignoraste porque no quisiste meterte. Que Dios nos ayude a todos a estar despiertos, a todos a ser parte de la solución, no del problema, a todos a ser grandes en la presencia del Señor, a ser siervos de Él y aquel que pase con nosotros de una manera poderosa para avanzarnos en su reino. Dios esté con ustedes.